Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos más famosos de la historia, de Vicente Garrido. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 10, que se llama Elliot Ness contra el torso. Hay una parte de la vida de Elliot Ness que es conocida por todos. Sobre esta se ha forjado la leyenda de los intocables. Es la etapa en la que Ness, como agente del tesoro destinado al departamento de la prohibición, se enfrenta a la mafia de Chicago y juega un papel crucial en derribar el imperio del gángster más famoso de la historia, Al Capone, también conocida como Cara Cortada, responsable de unos 300 asesinatos durante los años que duró su reinado del terror. Pero en esta ocasión quiero presentar una etapa mucho menos conocida en la vida de Elliot Ness y que desde una perspectiva de la historia de la criminología tiene un gran interés porque revela una capacidad extraordinaria para innovar en el ámbito de la seguridad pública, hasta tal punto que me atrevería a decir que sus logros en esta materia bien pueden compararse a los que consiguió en Chicago durante la vigencia de la llamada Ley Seca, también conocida como Ley Volstead, promulgada en 1920 y vigente hasta 1933. En este punto es conveniente señalar que Elliot Ness era efectivamente criminólogo, ya que después de conseguir el título de Administración en Negocios, cursó un posgrado de un año en criminología durante el curso 1926-1927, nada menos que en la Universidad de Chicago. Huelga decir que durante la primera mitad del siglo XX esta universidad era el centro de la criminología como disciplina en el mundo. La Escuela de Chicago es un tema obligado en los estudios sobre el desarrollo disciplinar de nuestra materia, y sus grandes nombres y obras constituyen hitos esenciales en el desarrollo teórico y empírico de la criminología. No quiero caer en la obviedad al recordar cuál era el clima intelectual al que quedó expuesto el joven Elliot cuando ingresó de nuevo en la universidad para cursar estos estudios. Solo me voy a permitir recordar que Chicago, en el periodo comprendido entre 1880 y 1920, había experimentado un rápido crecimiento económico, lo que desafortunadamente se unió a un incremento igualmente alarmante del crimen y de diversas patologías médicas, tanto físicas como psicológicas. Chicago se convertía de este modo en un laboratorio ideal para llevar a cabo investigaciones que pudieran sacar a la luz las razones de ese incremento alarmante del delito. El influyente trabajo que iba a caracterizar la perspectiva teórica de la Escuela de Chicago se publicó el mismo año en que Ness estaba en las aulas de esa universidad. Me estoy refiriendo al libro de R. Park y R. Burgess, publicado en 1926, titulado The City, donde presentaban los fundamentos de análisis ecológico aplicado al desarrollo del delito y donde se establecía una de sus premisas esenciales. Las zonas o áreas que albergan a personas desmoralizadas vivían de modo precario, en condiciones físicas y morales muy deficientes, que habían llegado a la gran ciudad desde sus lugares de origen buscando mejorar su fortuna, ocupando empleos extenuantes poco cualificados y peor pagados, experimentarían tasas mayores de delincuencia, ya que no podrían adquirir los valores y normas necesarios para conducirse de acuerdo a los valores dominantes de la sociedad. Dejando atrás los postulados biologicistas de la escuela positiva fundada por Lombroso, los investigadores de Chicago adoptaron un punto de vista claramente sociológico. La acumulación en áreas determinadas de personas sin instrucción y en condiciones de vida deplorables es la responsable de que el delito y la enfermedad se propaguen. Esas zonas de transición constituyen el foco álgido de la desviación social y de ellas el delito irradia hacia las áreas más alejadas de la ciudad, disminuyendo su influencia a medida que esa distancia se hace mayor. No cabe duda de que Ness siguió con gran interés toda esa moderna perspectiva, a juzgar por su labor posterior y probablemente leyó a otro ilustre profesor de Chicago, discípulo de Park y Burgess, Frederick Trasher, cuando publicó sus investigaciones sobre la delincuencia juvenil en el libro hoy clásico de 1927 titulado The Gang, A Study of 1313 Gangs in Chicago, La Banda, un estudio de 1313 bandas en Chicago. Bajo la supervisión de sus maestros, Trasher estuvo mucho tiempo viviendo en los barrios con mayor número de bandas en Chicago, dedicándose a observar sus formas de relacionarse y su organización social, así como llevando a cabo numerosas entrevistas a los miembros de las bandas. La conclusión de sus trabajos tiene mucho que ver con lo que Ness iba a intentar lograr en sus años de director de seguridad. Bajo la supervisión de sus maestros, Trasher estuvo mucho tiempo viviendo en los barrios
con mayor número de bandas en Chicago, dedicándose a observar sus formas de relacionarse y su organización social, así como llevando a cabo numerosas entrevistas a los miembros de las bandas. La conclusión de sus trabajos tiene mucho que ver con lo que Ness iba a intentar lograr en sus sueños de director de seguridad en Cleveland. Thrasher comprobó que las familias de los jóvenes que ingresaban en bandas presentaban los rasgos de desestructuración que sus maestros Park y Burgess habían descrito en su modelo ecológico. A unos padres ineficaces como educadores se sumaban los efectos perniciosos de escuelas desmotivadas y una pobre representación de otras instituciones que, como la Iglesia, poco podían hacer en áreas marcadas por la pobreza. Frente a esta realidad, los líderes de las bandas ofrecían pautas bien definidas de actuación, es decir, ante la ausencia de normas claras de comportamiento derivadas de una educación y socialización deficientes, así como de perspectivas cercanas de éxito social, los jóvenes veían como modelos a matones y mafiosos que les ofrecían un camino donde alcanzar poder y respeto, así como un sentimiento de pertenencia. Eliot Ness no olvidaría ese aprendizaje y, como veremos, dedicó mucho esfuerzo a que los jóvenes no cayeran en las redes de los rufianes mediante la implantación de instituciones que les ofrecieran un futuro y los valores y normas que les orientaran hacia una vida provechosa. Espero que les parezca atractivo el inicio de este capítulo número 9 de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos más famosos en serie de la historia, de Vicente Garrido. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.